Esto es Psicosalud Podcast. Hablemos de ansiedad y depresión. Sean todos bienvenidos. Saludos, estimados amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicosalud, el podcast donde hablamos de salud mental. Hoy hablaremos sobre el tema de la depresión una vez más, ya que esta es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Hablaremos sobre sus síntomas, sobre los tipos de depresión y compartiremos un poco de nuestra experiencia personal con relación a este padecimiento emocional y cerraremos entonces en este episodio con una adaptación de cómo puede el coaching ayudar a las personas que padecen depresión, cómo puede ayudar en casos de depresión. Así que bueno, vamos de inmediato a dar inicio, no sin antes presentarles a mi compañera en este episodio del día de hoy, que es Yosune Muñoz. Adelante. Buenos días, Leo, ¿cómo estás? ¿Y cómo están el resto de personas que nos están viendo al otro lado? Espero que estéis todos bien y sobre todo con los oídos y con la mirada bien atenta a la información que vamos a dar hoy, que vamos a hablar de la depresión de una manera sencilla y concisa y sobre todo les recomiendo a todos que se queden hasta el final de la retransmisión porque ahí vamos a hablar del último apartado en el que vamos a dar unas claves muy, muy interesantes y que no sé tú, pero yo hasta ahora no había escuchado aplicadas a la depresión, pero que te pueden ayudar a superarla. O sea que aquí venimos siempre a dar soluciones. Así es. Y bueno, en este primer segmento hablaremos sobre los síntomas y causas de la depresión, pero iniciando por definirla. ¿Qué es la depresión? Además, explicaremos cómo esta enfermedad puede afectar en la vida cotidiana de una persona, tanto en el ámbito personal como profesional y en todos los ámbitos de su vida. Así que vamos a dejar a nuestra amiga Yosune con la definición de qué es la depresión. Sí, pues al final la depresión, explicada en términos bien sencillos, es una enfermedad mental que lo que te produce es un sentimiento de tristeza extrema, de falta de motivación, de falta de energía, o sea, como quien dice, te conviertes en un despojo humano, en un trapillo, que se puede decir, ¿vale? Siempre con todo el respeto, ¿eh? Pero pues estos síntomas pues se van sufriendo durante un tiempo determinado, ¿vale? Y esto quiero que quede muy claro y es muy importante. Y es que este estado mental alargado en el tiempo también influye y mucho en la manera que tienes tú de sentir y de pensar hacia ti mismo, ¿eh? O sea que en cuanto encuentres una cierta sensación de auto boicoteo contigo mismo, contigo misma, pues oye, quédate ahí atento o atenta porque puede ser uno de los primeros síntomas sobre la depresión, ¿ok? Y bueno, y dicho esto también es muy importante que uno sepa de dónde viene la depresión, porque la depresión tiene diferentes orígenes. Por ejemplo, si uno piensa, a ver, ¿de dónde viene la depresión? Pues uno de los factores importantes es el factor biológico. Obviamente somos un cuerpo, ¿no? Un cuerpo con muchas células, con muchos tejidos, con muchos órganos y mucha bioquímica y hormonas por ahí dentro, ¿verdad? Pues el factor bioquímico es determinante. ¿Por qué? Porque si no hay un buen equilibrio ahí en el cerebro, pues puede haber cierto trastorno y que las cosas empiecen a funcionar no del todo bien, ¿no? Y bueno, seguramente, aunque uno no sea experto, pero seguramente muchos habréis oído hablar de la serotonina, ¿verdad? Así es. Pues la serotonina es un neurotransmisor que se encarga precisamente de regular el estado de ánimo. O sea que fíjate, en cuanto esa serotonina no alcanza los niveles estimados, pues oye, el sentido del ánimo se ve afectado. Y bueno, también en esto de los factores biológicos se podría incluir el factor genético, ¿no? Porque todos tenemos ahí una genética y podemos ser más receptivos a sufrir esta enfermedad. No quiero decir que si tú tienes antecedentes familiares vayas a sufrir depresión, pero sí tienes mayores probabilidades, a no ser, como dije antes, que pongas cartas en el asunto y sentido de la responsabilidad, observándote a ti mismo, a ti misma, esos primeros indicios, ese autoboicoteo que mencioné poquitos minutos antes, ¿vale?
Después tenemos los factores psicológicos. Pues obviamente en la vida nos pasan cosas a todos. Pues hay hechos que nos resultan difíciles de asimilar, ¿no? Porque son muy fuertes, porque son impactantes, porque son repentinos. Y no sé, pues puede ser desde la pérdida repentina de un ser querido, de un familiar, la pérdida de una mascota a la que quieres mucho y es como el miembro de tu familia, el que te echen del trabajo, el que no apruebes unas oposiciones, el que tu pareja te abandone, ¿no? Pues eso, hay muchas situaciones que pues hacen ese boom en el cerebro de la persona y como no lo sabe encajar, pues eso puede iniciar una depresión. Y luego también muy importante está el factor ambiental, que es donde tú te desarrollas como persona. Pues Bien. puede ser, por ejemplo, desde pues, el ambiente familiar en el que has nacido y has crecido, si vives en un ambiente problemático o un ambiente de pobreza o un ambiente de discriminación o que no, o que la economía tuya o de tu entorno familiar no es del todo buena y no puedes acceder de manera cómoda pues a servicios de salud genéricos y servicios exclusivamente de salud mental. Obviamente, pues en ese tipo de cuestiones, pues uno cae en desventaja y entonces, pues muchas veces por eso se sobreviene también lo que es la depresión. No sé si habrás conocido algún caso así en tu entorno o a ti te habrá pasado eso o lo quieres comentar más adelante, no sé, tú me dices, Leo, lo que... Quizás quienes nos escuchan han visto cosas por el estilo y no han logrado identificar por falta de información en el pasado. Ahora en el presente hay un poco más de información, hay mayor acceso a la comunicación y la información por causa de la internet, las redes sociales y todo eso. Ahora el tema de la ansiedad y la depresión está tomándose un poco más en serio, más en cuenta en la actualidad, lo cual no ocurría en épocas remotas y no tan lejanas en cuanto a los padecimientos emocionales y mentales que estaban como estigmatizados y la gente prácticamente Sí. los tenía como un tabú escondido, que no querían hablar sobre eso. Entonces, Uh -huh. ciertamente en cada uno de esos factores que generan, que producen, de los cuales se deriva la depresión, he conocido distintos casos, aparte de mi caso particular, del cual hablaremos un poco más adelante, pero antes quisiera, como a manera de recapitulación y de resumen, decir que hay dos factores básicamente o principales que identifican o que son característicos de una depresión, que es la excesiva tristeza, muchas veces sin motivo, y el desgano, el no sentir ganas de nada, el querer esconderse, meterse, abrir un hoyo en la tierra y esconderse, el no querer salir de la casa, de la habitación, el perder el sentido de la vida, el no querer vivir la vida que se está viviendo. Esas son como características muy particulares y principales de lo que identifica una depresión y es importante que cuando veamos que eso se prolonga en el tiempo, como ya acaba de decir mi amiga Yosune, y comienza a afectar nuestro desempeño en todos los ámbitos de nuestra vida, entonces cuando llega hay que tomar conciencia y buscar la ayuda profesional, asistencia, y para luego también lograr comprender por qué, a razón de qué está sucediendo eso en nuestra vida. Si, de carácter, bueno, si fuese de carácter biológico, ya eso vendría, como se dice, acompañando a la persona desde su niñez, de su adolescencia, ya sería quizás un poco más perceptible, más conocido en su vida, pero cuando se derivan de otros factores externos como ambientales, entonces uno tiene que identificar la raíz para poder atacar el problema, porque una cosa es que muchas veces se procura atacar los síntomas, como cuando uno le duele la cabeza y se toma un acetaminofén, algo, una Sí. aspirina, Uh -huh. y si no se va a la raíz del problema, pues eso siempre se va a replicar. Se puede calmar por un momento cuando, por ejemplo, se trata a la persona solo con medicina, con fármacos, pueden dopar a una persona para que esté, ¿cómo se dice?, más animada, pero cuando los efectos de la medicina, primero que es difícil que la persona comience a adaptarse a la medicina y luego la dependencia que puede eso generar y que Uh -huh. realmente no se está tratando la raíz del asunto y es por eso muy importante
lo que hemos dicho en otros episodios, en otras ocasiones con relación a la psicoterapia, para que realmente la persona pueda salir del problema y superarlo. Entonces, bueno, más o menos tenemos ya una perspectiva clara de lo que significa una depresión. Y ahora creo que ya después de lo dicho, correspondería en este segmento hablar un poco acerca de los tipos de depresión, ¿no? Cómo identificamos las variantes que existen. En este segundo segmento hablaremos entonces sobre los diferentes tipos de depresión que existen, comenzando por la depresión mayor hasta lo que vendría siendo la distimia y otras variantes que ya hemos mencionado en otros episodios de su podcast, Psicosalud Podcast. Muy bien, Leo. Pues aquí paso a comentar eso. Los tipos de depresión, que obviamente la primera, la depresión mayor o depresión clínica, es la que ya hemos mencionado tanto Leo ahora mismo como yo misma en lo que es la definición general, ¿no? Que se caracteriza por una tristeza extrema, por falta de motivación, por falta de interés ante cualquier cosa y bueno, y que se tiende mucho a estar mucho tiempo durmiendo o incluso atravesar problemas con el sueño, ¿no? Y también muchas veces lo que es el sentido del apetito pues se ve afectado, ¿no? Y luego también puede pasar. Quería acotar allí que el tema de la depresión es tan a veces complicado para comprenderlo, que se puede manifestar por una parte en una persona el dormir mucho y luego por tanto dormir llega un momento en que ya no puedes dormir, o sea, se invierte el síntoma y entonces comienza un fuerte insomnio. También sucede que puede suceder que la persona llore mucho al comienzo de la depresión, mucho llanto, pues llega un momento en que ya como que se seca, no puede, aunque quiera llorar, eso pasó conmigo, aunque Sí. quiera llorar, ya no puedes expresar en llanto lo que está pasando en tu vida. Entonces, tiene esa cosa, ¿no? Que te lleva como de un polo al otro el trastorno de la depresión. Sí, eso sobre todo cuando se alarga en el tiempo, que ya comentaré ahora en el siguiente punto, pero sí, sí que es verdad. Y luego además unimos a todo esto los pensamientos suicidas, que es algo que comparto, que yo también lo viví en propia experiencia, ¿no? Y entonces, digamos que el siguiente trastorno es el trastorno depresivo persistente o distimia que has comentado antes y que de hecho en un vídeo ya comentasteis ampliamente tanto Tocho como tú, Leo. ¿Vale? Que es la misma depresión que acabamos de mencionar, pero alargada en el tiempo. O sea que esta distimia se sufre o se padece a partir de 2 años en adelante. ¿Vale? Es una depresión a largo plazo, para que la gente lo entienda. Y luego ya también pues podemos tratar el tema de la depresión estacional, ¿no? Que esto igual muchas personas lo pueden tomar a broma, pero oye, esto afecta y mucho. Por ejemplo, en los cambios de estación, pues pasa mucho cuando pasamos de un verano, otoño a invierno, ¿no? En verano tantas horas de luz que disfrutamos tanto tiempo en la calle, en compañía, haciendo deporte y demás. Y de repente llega el invierno y te levantas temprano y ves toda la calle oscura. Después, para las 5 de la tarde, lo que es aquí en España, ya está todo oscuro. Y dices, pero madre mía, muchas veces hasta incluso hay personas que usan esa frase de ¡ay, qué depresión! Aunque sé que está mal usada, ¿verdad? No es el uso correcto, pero sí que es un uso recurrente. Y sí que puede pasar. De hecho, los psicólogos lo tienen contemplado. Y hay personas pues que pasan unos días o un mes ahí como medio intentándose adaptar y que les cuesta, ¿vale? Pues ese también es un tipo de depresión. Y luego, por supuesto, no podemos dejar de nombrar la depresión posparto, que durante años y años no ha sido diagnosticada, ¿no? Esas madres que han sido cuestionadas cuando decían que no querían hacerse cargo de sus hijos, como que sentían un rechazo y una tristeza extrema. Incluso en los casos más graves, que también ha pasado, pues ha llegado a haber casos en los que la propia madre, pues se ha hecho cargo de dejar de existir a su criatura, por decirlo suavemente, ¿vale? Que no suene violento. Pero también pasa, sobre todo, pues cuando es una depresión que no está diagnosticada primero y tratada de forma adecuada después, ¿vale? Por fortuna, como decías, Leo, hace un momento, pues ahora hay mayor concienciación y en el tema médico también se diagnostica más este tipo de casos, pero eso no quita para lanzar este llamado
a que, oye, pues que no se salten estos síntomas y pues una persona cuando sienta estos determinados padecimientos, pues oye, que acuda al médico si hace falta una vez y si no 5 y si no 20 hasta que te diagnostiquen, aunque sea por pesado, pero te diagnostiquen de manera adecuada. Y después, por último, tenemos la depresión bipolar, que esta depresión está asociada a lo que es el trastorno de personalidad bipolar, que son aquellas personas que ese trastorno se define porque tienen estados de ánimo muy, muy drásticos, ¿vale? Pues pasan por un estado de euforia o de manía que se llama, ¿no? Que se encuentran muy energéticos, con ganas de hacer cosas, que apenas duermen, ¿no? Pero también pasan por el polo opuesto, que pues automáticamente se sienten desmotivados, desganados y sin ganas de hacer nada. Y esto también les lleva un tiempo pasar por este proceso. ¿Vale? Esto solamente en cuanto a los tipos de depresión. Ahora sí, lo que queríamos hacer es compartir nuestro testimonio en cuanto a la depresión, nuestro caso particular, cómo lo hemos vivido, ¿no? Y cómo, digamos, cómo le hemos puesto solución, porque soluciones hay, ¿eh? Sobre todo hay que implicarse personalmente a que esa solución no solamente sea médica, dictada por un médico colegiado, por un psiquiatra, un psicólogo, sino que también es un factor muy importante la implicación personal. Así que, bueno, Leo, si quieres cuéntanos tu experiencia, que ya después pues yo contaré también la mía, un poco para eso, para ponerles en contexto aquí a la audiencia. Sí, Cuéntanos. bueno, aquí en la plataforma de Hype he estado escribiendo un blog. Próximamente vamos con la segunda temporada, digámosle así, la segunda parte, porque la historia no termina allí donde la dejamos en el momento al salir de la hospitalización y de todo ese proceso que vivía hasta ese momento, lo contado en el blog. Y también dentro de algunos episodios del podcast he mencionado algunos casos, en mi caso particular, o he mencionado algunos elementos de mi caso en particular, que fue un trastorno mixto que comienza por ansiedad y que de la ansiedad se deriva en depresión y que juntas son un cóctel, yo digo siempre, un cóctel diabólico, una cosa que es bien dura de vivir. Y bueno, en aquel entonces, cuando todo comienza, en esa primera etapa de mi vida, porque son dos etapas que se separan por una gran brecha de tiempo entre una y la otra. En la primera etapa, pues había una total desinformación en mí. No tenía pero ni idea. Y esto es una de las razones por la que este podcast de psicoeducación eh, busca ser una ayuda, una mano amiga en la parte informativa, educativa, para que las personas que de pronto sienten cosas como esta y no tienen la información necesaria puedan identificar lo que está sucediendo. Es importante lo que decías hace un momento acerca de el diagnóstico, ¿no? El poder tener un diagnóstico. Primero, nosotros comenzamos a ver lo que nos estaba sucediendo cuando esas cosas comienzan a afectarnos en el desempeño de nuestra vida. Es donde yo dije hace un momento que hay que buscar ayuda profesional, no tener miedo a ir al psicólogo, porque como ya hemos dicho muchas veces, el psicólogo no es para los locos, porque el estigma es que estos son asuntos de personas dementes. Sí. Entonces, ir al profesional de la salud mental es importantísimo cuando ya podemos darnos cuenta que algo no está bien, que algo está pasando en nuestras vidas. Y en este caso yo hice todo lo contrario, yo escapaba porque yo tenía miedo a enloquecer. Mi depresión se fundamentó básicamente en un pensamiento obsesivo de que me estaba enloqueciendo. Yo no quería que los médicos se enteraran de que yo me estaba enloqueciendo porque me iban a hospitalizar. Entonces, allí, más o menos, hice todo lo contrario y yo más bien ahora, después de todo este tiempo que ha pasado, eh, animo a las personas a ir pronto a buscar al psicólogo, que es un amigo, aunque en realidad también hay que decir, como hemos dicho en otras ocasiones, que hay que tratar de ubicar, porque hay muchos distintos tipos de profesionales o psicólogos o psicoterapeutas, y hay que tratar de encontrar a la persona con la que uno pueda tener la química de que pueda manejar bien nuestro caso, identificar bien la raíz de nuestros problemas y entonces a raíz de eso poderlos atender bien. Entonces en mi caso, bueno, la depresión fue causada por
por traumas o cosas traumáticas que acontecieron en mi vida. Y luego ya al final fue muy difícil porque tenía una gran dependencia emocional para con la madre de mis hijos. Ya en la última etapa de mi vida, que fue bastante dura, me costó mucho superar el desamor, el fracaso matrimonial, la separación, y bueno, eso fue básicamente lo que me hundió hasta lo más profundo en la depresión y la ansiedad. Y gracias a en todo este proceso, que ahora sí, no como en la primera etapa de mi vida, sino en esta segunda, comencé a buscar mucha información. Esa información y el dar con personas que realmente conocían sobre estos temas y fueron efectivas sus recomendaciones, logré aplicar muchas cosas en mi vida y al final superar todo esto. Pero fue bastante difícil. Todos los síntomas, yo diría que todos los síntomas de los que se mencionan en la depresión, los experimenté. Muchos de ellos muy difíciles y bueno, el tiempo no me da para especificar, ahondar en cada uno de ellos, pero viví una gran tribulación en mi vida por causa de la ansiedad y la depresión, que gracias al Creador, gracias al Padre Celestial, gracias a todos los profesionales de la salud que me ayudaron y a mi, ¿cómo diría? A mi empeño en informarme y salir adelante, pues aquí estoy hoy hablándoles totalmente sano de todas esas cosas experimentadas. Ahora me gustaría conocer tu caso, ¿no? Tu experiencia. Sí, claro, ¿ves? Y es muy importante, como decía, no solamente el acudir a un especialista, un psicólogo, psiquiatra, y tener un buen diagnóstico y un buen tratamiento, sino, como dijiste, la responsabilidad personal. Porque si le echamos toda la responsabilidad al facultativo, pues ahí hay una Claro. parte, una pata de la mesa que se queda cojita ahí. Y entonces, pues, oye, con tu implicación personal ya tienes todo completo. Es duro, pero es gratificante después cuando lo consigues. Y bueno, pues en mi caso sí que fue totalmente diferente este tema de la depresión, porque a mí esta depresión me vino pues asociada al trastorno de ansiedad generalizada. Y bueno, yo venía por estar varios años en un puesto de trabajo en el que yo recibía acoso laboral continuo. Y no solamente en ese puesto de trabajo, sino en puestos de trabajo anteriores en otras empresas también, ¿vale? Y además eso se juntó con un hecho de maltrato psicológico dentro del ámbito familiar, pues como quien dice, desde que era bien niña, ¿vale? Entonces digamos que todo eso se me hizo bola y en primer lugar se me manifestó la ansiedad generalizada, pero sí que en muchos casos de ansiedad generalizada se combinan con depresión. Afortunadamente, y digo afortunadamente, gracias a yo tomar ese sentido de responsabilidad y a pesar de no saber todo lo que se oye en cuestión de inteligencia emocional y demás cosas, que eso te ayuda muchísimo, pues claro, yo tuve una depresión como la depresión común que hemos mencionado antes y solamente me duró, creo recordar, como que un mes. ¿Vale? Y entonces pues estaba ahí que no quería salir de la cama, muy triste, llorando, sin ganas de nada. Y a mí lo que me pasó fue que previo, un mes antes de que eso ocurriera, me acuerdo pues que yo me inicié en los negocios online y tal, y ahí estaba enfrascada en un proyecto, pero claro, cuando me encontré tan mal, pues lo abandoné todo, ¿no? ¿Y qué pasó? Que cuando me vino esa depresión, pues estaba yo ahí hecha un trapillo en mi cuarto, en mi cama, sin ganas de nada, y tenía el celular al lado mío. Y yo decía, ay, qué pesadez de celular, a ver si lo apago. Y lo agarré casi sin mirar, así como pude, alargando el brazo. Bueno, ya lo he apagado. Sí, eso pensaba, que lo había apagado. Pero no, porque de repente se me cayó al suelo y lo fui a coger. Digo, no vaya a ser que se haya roto. Y lo agarré y resulta que me saltó un email. Y ese email fue esclarecedor para mí. Y fue referido al proyecto que había iniciado un mes antes y leyendo solamente el asunto del mensaje, dije, jolín, me estoy perdiendo algo muy bueno y muy grande. ¿Cómo puedo seguir así, hecha una piltrafilla? Y gracias a eso, agarrando esa motivación de que me estaba perdiendo muchas cosas buenas por estar ahí tirada en la cama, pues le puse mucha motivación y muchas ganas y mucho esfuerzo para salir de ese bucle. Y gracias, ni tratamiento médico, ni farmacológico, ni psicólogos, ni nada. Lo superé yo sola. Lo superé yo sola, Sí. pero claro, porque me di cuenta
de esos síntomas para empezar y me agarré a esa motivación, que es muy importante, tener una motivación para vivir, porque obviamente si una persona que atraviesa depresión no tiene motivación alguna, pues poco más va a conseguir que seguir en esa depresión, ¿no? Y bueno, hasta ahí lo que es mi testimonio, que esperemos que tanto el testimonio, tanto de Leo como el mío, pues bueno, pues alguna persona por ahí se sienta identificado o identificada y que pues que sepa que hay solución, Así es. tanto por la vía médica, en cuestión de psicólogos y psiquiatras, como por otra vía que os vamos a comentar y a compartir ahora mismo, ¿eh? Y bueno, Sí, para que así es. estéis atentos y Lo más atentas. importante de compartir nuestro testimonio es que la persona pueda percibir que sí hay salida, sí hay solución, porque una de las cosas más determinantes y comunes dentro de la depresión es el total pesimismo y el pensar que ya todo se ha terminado, que es el final. Eh, Ujú, Eso de echarse a morir, de invocar y esperar la muerte, a veces pensar incluso en provocarla. Entonces, ujú, no nos permite en esas condiciones ver una puerta de salida, una luz al fondo del túnel, nada, sino que estamos totalmente a ciegas, oscuras, y los testimonios pueden ser esclarecedores y pueden ser de iluminación a esas mentes que están apagadas para que se encienda la chispa, por lo menos, de la esperanza y que puedan ver que si nosotros logramos superar eso, ¿por qué ellos no? ¿Por qué tú no? ujú. Para ti también es posible. Y esa es la razón por la que compartimos nuestro testimonio. Pero ahora, como decía Yosune, vamos al último segmento de este podcast, de este episodio de podcast en el día de hoy, y es cómo ayuda el coaching en casos de depresión. Hablaremos sobre cómo el coaching puede ser una herramienta efectiva para superar la depresión, cuáles técnicas o estrategias utilizan o se utilizan en el coaching para mejorar el bienestar emocional y la calidad de vida de las personas que sufren depresión. Y de eso nos va a hablar pues más a fondo nuestra amiga Yosun. Muy bien, pues antes que nada, decir claramente que el coaching no es terapia, ¿vale? Terapia es acudir a la consulta de un psicólogo o de un psiquiatra de manera regular, ¿vale? Y Claro. entonces ellos desde el punto de vista médico, porque obviamente si la ansiedad, o sea, perdón, la depresión viene originada por un factor biológico que hablamos antes, es que ahí falta algún componente químico y que hay que hacerlo, hay que suministrárselo al cuerpo, porque si el cuerpo no te lo da y lo necesita para funcionar bien, pues alguien te lo tiene que dar. Entonces, para eso están los psiquiatras y los psicólogos para darte el tratamiento farmacológico que tú necesites, ¿vale? Lo que tú necesitas para que un proceso de coaching sea efectivo para ti en un proceso de depresión es implicación personal, ¿vale? Implicación personal. Entonces, respondiendo a la pregunta de cómo ayuda el coaching en casos de depresión. Punto número 1, muy importante. Aquí vas a tener el espacio para explicar y comentar cómo te sientes, cómo estás y sobre todo explicándole todo eso a una persona que te va a escuchar de manera activa y de manera genuina, sin juzgarte, porque sí me he dado cuenta, a mí no me pasó, porque afortunadamente mi depresión duró poco tiempo, pero sí he conocido, por ejemplo, a compañeros de trabajo con depresión, con distimia, de hecho, y el escuchar, ay, pero chica, pero anímate, ay, que no es para tanto, venga, que hoy después de comer te llamo y nos echamos un café, ay, pero no puedes estar así todo el tiempo, ay, ¿sabes? No ese tipo de Sí. comportamientos o de O comentarios. hasta cuándo piensas estar así? Claro, claro, claro. Entonces, el coach, en este caso, el que va a inducir digamos que la sesión, pues es una persona que no te va a juzgar y que te va a escuchar de manera curiosa, interesándose por lo que tú le estás contando, sin juzgar, como dije antes. Sobre todo me llama ¿Vale? mucho la atención que se aplique lo que se entiende como la escucha activa para quienes nos escuchan en este momento, nos ven, pues es prestar realmente atención, porque muchas veces tú puedes ir a un psicoterapeuta que te dice que te acuestes en el sillón y allí entonces la persona se sienta y de pronto ni mucha atención te está prestando, ¿no?
lo importante del coaching es que la escucha sea verdaderamente activa, estén prestando atención a lo que estás diciendo. Sí, eso es, eso es. Pues bueno, eso en cuanto al punto número 1. El punto número 2, el coaching te va a ayudar a detectar esos pensamientos, esa vorágine de pensamientos negativos que se vuelven repetitivos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y obviamente son los que no te ayudan a superar la depresión. Entonces, te va a ayudar a detectarlos y a cómo eliminarlos y sustituirlos por otros pensamientos que sí te van a ayudar a mantener un estado de ánimo más feliz, más optimista, ¿no? Con más creencia en ti mismo o en ti misma, a pesar de las circunstancias, ¿vale? Porque esto es importante. Una cosa es que alguien tenga depresión por una circunstancia X, como hablamos, pues por ejemplo, imagínate que has perdido recientemente a tu madre y a tu madre le adorabas, ¿vale? Pues esa situación no va a desaparecer, has perdido a tu madre, ¿no? Claro. Y no importa que pase una semana, un mes, que 20 años. Si tu madre era importante para ti, pues tú lo vas a sentir. Claro. Pero de todas formas, pues eso, el coaching te va a ayudar a frenar esos pensamientos de, ay, ¿ahora qué voy a hacer sin ella, por ejemplo? Y cómo echo de menos X cosa y no la tengo, ¿no? Pues el parar esos pensamientos y el Claro, recordarla de manera positiva. es natural el duelo en esos momentos, pero tiene su tiempo, ¿no? Hay que dejar que transcurra el tiempo necesario para el duelo, pero no se puede quedar la persona allí en el duelo. Y muchas veces cuando la gente entra en Claro. una depresión, no sale de la etapa del duelo ya más allá de lo normal, de lo natural, ¿no? Y ahí es donde inicia una depresión como tal. Claro, eso es, eso es. Entonces, bueno, ya pasamos al punto número 3, que este punto se centra en marcarte metas y objetivos. Sí, porque a pesar de que estés con depresión, tú te puedes marcar metas y objetivos. ¿Recuerdas lo que dije yo en mi testimonio? Mira, que encontré ahí la motivación en una oportunidad de negocio que ya había empezado a desarrollar. Pues bueno, pues tú plantearte un objetivo o una meta y el cómo vas a lograr esa meta, y aparte también conocer cuál es tu propósito de vida, porque de lo que sí me doy mucha cuenta es que pocas personas se dedican el tiempo para averiguar su propósito de vida, porque todos aquí, todos hemos nacido con un propósito concreto, ¿vale? Pero claro, tú pues tienes que encontrar tu propósito, y estas sesiones de coaching pues te van a ayudar a eso, y eso te va a servir sin duda de motivación muy grande para seguir adelante y superar esa depresión. Al final, pues eso, lo que consigue el coaching es el que tú ganes habilidades para que te conviertas en un gigante y le des así con un mazo grande a la depresión, porque la depresión no es una condena, sino que bueno, que es una situación temporal que puede durar más, que puede durar menos, pero lo que dure, todo depende de ti. Ya te digo, puedes tener por un lado el apoyo de tratamiento médico, tratamiento farmacológico, dispensado por psicólogos o psiquiatras, pero la otra parte importante y determinante para que tú salgas de la depresión es, pues eso, tu implicación personal con este tema del coaching, y por ejemplo, pues buscar un coach, sobre todo especialista en procesos de depresión, ¿vale? En sobrepasar procesos de depresión. Claro. Eso es. Está muy interesante y bueno, animamos a las personas a informarse más con relación a lo que tiene que ver con el coaching y todas estas herramientas que pueden ayudar a salir de la depresión. Nosotros entonces, así con todos estos elementos en la conversación y todos estos conceptos que hemos expresado, esperamos que este episodio haya servido y haya sido de utilidad, y invitamos a quienes nos han escuchado, nos han visto hasta este momento, a que se suscriban a nuestros canales, a este podcast, que dejen su like, sobre todo sus comentarios. Aquí en estos videos pueden dejar sus comentarios con consultas, preguntas, en base a lo que nosotros hemos hablado en cada uno de los episodios, y estaremos nosotros gustosamente respondiendo, interactuando con quienes participen con nosotros. Así que muchas gracias, estimados amigos, estimados oyentes, y nosotros les invitamos para concluir a un nuevo episodio de Psicosalud, acompañado nuevamente de nuestra amiga Yosune Muñoz. Y bueno, esto es todo por hoy en Psicosalud.
Bueno, pues gracias, Leo, y espero que todo haya quedado claro, y si no, pues ante cualquier duda, como siempre digo, lo podéis escribir ahí en comentarios, que os responderemos tanto Leo como yo, con todo gusto, ¿vale? Y como él dijo también, pues nos vemos en próximos episodios, pues eso, siempre aportando esa información en cuanto a psicosalud, que es tan sumamente importante, tanto a nivel de conocimiento personal como a nivel de concienciación. Muchas gracias una vez más. Esto fue Psicosalud Podcast. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Chao. Hasta entonces.